Ya, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Dentro de mi grupo yo les voy a exponer acerca del ciclo celular. Bueno, el ciclo celular es el proceso mediante el cual se realiza la duplicación de las células y se da lugar a nuevas células, y este ciclo tiene diferentes etapas. Entonces se encuentra la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M. Dentro de la fase M se encuentra dividida en metafase, anafase y telofase. En la fase G1 se realiza la preparación de la célula para la división y entonces pasa a la fase S, que es donde se sintetiza una copia del ADN. Bueno, una vez que se tiene la duplicación del ADN, pasa a la fase G2, en donde se condensa y organiza el material genético, y luego va a pasar a la fase M, en donde se realiza el proceso de mitosis, que va a hacer que prácticamente dos copias del material genético pasen a dos células hijas. Entonces, cuando se termina la fase M, vamos a tener dos células de donde había una, y el proceso va a comenzar de nuevo para cada una de ellas. La duración de cada fase, encontramos que la G1 tiene de 10 a 12 horas, en la fase S tiene una duración de 7 a 9 horas, en la G2 de 4 a 4 a 5 horas, y en la M apenas 30 minutos o 1 hora. Dentro de la regulación del ciclo celular, este proceso se realiza de diferentes formas porque las células tienden a dividirse de diferente manera. Algunas se dividen rápidamente, y otras, como las células nerviosas que encontramos en la parte superior, pierden la capacidad de dividirse a medida que se acercan a su punto de maduración. Las células hepáticas, que son las que encontramos en la parte inferior, tienen esta capacidad pero no lo utilizan, y esto solo se puede ver cuando se corta una parte del hígado. Ahí nomás empieza esta división celular solo hasta que llegue a retomar su tamaño normal. Ya, ese es un ejemplo de la regulación del ciclo celular. Bueno, dentro del control de la división celular intervienen dos tipos de moléculas, que son las ciclinas y las quinasas. Las ciclinas son llamadas así porque alternan periodos de síntesis con periodos de degradación. Y las quinasas son llamadas dependientes de ciclinas porque actúan cuando son activadas por las ciclinas, fosforilando moléculas cruciales para la división celular. Aquí se encuentran CDC2 y CDK20. La primera actúa en el ciclo celular, y la segunda son quinasas dependientes de ciclinas. Estas moléculas son llamadas también engranajes porque se asocian entre sí, y así activan los movimientos que llevan a iniciar los diferentes estadios del ciclo celular. La activación de la división celular. Las ciclinas no bastan para activar la CDK. Cuando tenemos el complejo de CDK, se tiene que unir a la ciclina para que sea activado, pero esto solo va a pasar cuando actúe una quinasa diferente, que va a ser llamada la CAK, y esta, por medio de fosforilación, va a activar el complejo de ciclinas y quinasas, CDK más ciclinas. Perdón. Entonces, dentro de esta etapa encontramos que para la activación de la división celular, cuando la célula abandona la etapa G1 y pasa a la etapa S, ahí se va a encontrar, se va a empezar la replicación del ADN, y ahí va a actuar la ciclina G1 aumentando su concentración, y va a activar la quinasa CDK2. Entonces, estas se van a unir y conformar el factor promotor de la replicación, o el factor promotor de la fase S. Este va a pasar cuando pierde la concentración, la ciclina decrece y la CDK2 se libera y el complejo se desactiva. Superada la fase 2, se activa el inicio de la mitosis. Al final de la fase G2 aumenta la concentración de ciclina mitótica, y cuando se tiene una determinada concentración, se va a unir a las CDK2 a la CDC2, componiendo el factor promotor de la fase M, que se encarga de fosforilar proteínas con funciones esenciales durante la mitosis. Cuando todos los cintocoras se han ligado a las fibras del huso, se desactiva este complejo. Y así es como actúan estas moléculas proteínicas dentro de la activación de la división celular.
Para la regulación del complejo CDK encontramos que, bueno, la actividad de la CDK puede suprimirse por fosforilación inhibitoria. Entonces, el complejo CDK-ciclina está activado, pero cuando actúa una proteína llamada Wee quinasa, por medio de fosforilación puede desactivar este complejo. La regulación por degradación, bueno, aquí se debe saber que APC es un complejo promotor de anafase y CDC20 es un factor de crecimiento. Cuando estas dos ligasas se unan, se van a activar un complejo de APC que va a actuar con la ubiquitina. Cuando la ubiquitina va a mandar señales hacia la ciclina, esto va a hacer que la ciclina se dirija hacia el proteosoma, que es una estructura en donde se van a descomponer las células para ser recicladas. Y luego se puede encontrar esta regulación del complejo CDK al suprimir este complejo por proteínas inhibidoras. Entonces, cuando se tiene el complejo CDK-ciclina activo y se encuentra con una proteína denominada P27, esta proteína se va a sobreponer al complejo para así desactivarlo. La regulación del ciclo celular, bueno, aquí se observa la conformación de las ciclinas dentro del ciclo celular. Entonces, bueno, la actividad de estas ciclinas va a ser cuando la ciclina E, por ejemplo, con la ciclina E con CDK2, activa en la fase G1 desde el punto estar hasta la fase S, pero va a estar presente en todo el ciclo celular. La ciclina A con CDK1 está activa desde la G1, desde el punto estar, va a estar presente en la fase S, en la fase G2, hasta la mitad de la fase M. Y la última ciclina B con CDK1 va a estar activa en la fase G2 hasta la fase M. Ya, los puntos de control del ciclo celular, bueno, encontramos que son mecanismos moleculares que verifican que se cumplan las condiciones necesarias para permitir el paso de una fase del ciclo celular a otra, impidiendo así que ciertos eventos trasciendan a lo largo del ciclo celular. Entonces, se encuentran varios puntos de control celular, sin embargo, los tres más importantes son el punto de control G1, el punto de control G2 y el punto de control del uso o M. Entonces, en el punto de control G1 es donde las células se comprueba si las células tienen las condiciones externas e internas adecuadas para la división, como el tamaño, los nutrientes, las señales moleculares o la integridad del ADN. En el punto de control G2 se comprueba la integridad del ADN y la replicación del ADN, y en el punto de control del uso, la célula examina si todas las cromátidas hermanas están unidas correctamente con los microtúbulos del uso. Ya, bueno, un ejemplo de los puntos de control puede ser cuando se produce un daño del ADN, que puede suceder o sucederá en muchas células del cuerpo humano durante la vida de una persona, por ejemplo, por los rayos ultravioleta del sol. Las células deben ser capaces de hacer frente a este daño, reparándolo si es posible y previniendo la división celular si ya no es posible repararlo. Como un ejemplo de esto encontramos bueno, el mismo ejemplo del daño del ADN, encontramos una proteína que es la proteína P53. Esta proteína es un transregulador transcripcional conocido como un gen supresor de tumores. La proteína presenta tres dominios, que es N-terminal, el central hidrofóbico y C-terminal. Entre las funciones más importantes se encuentra su capacidad para regular la transcripción de genes que participen en el control del ciclo celular. Bueno, esta proteína se activa cuando hay un daño en el ADN o el estrés celular o hipoxia y tiene la función de interactuar con las proteínas para que se desactive desde la fase G1 el proceso del ciclo celular y así ganar tiempo para que se repare el daño del ADN, y si no se puede reparar este daño produce la muerte celular. Sin embargo, cuando existen mutaciones de P53 pueden inducir cambios en el ciclo celular y por lo tanto contribuir al desarrollo del cáncer. Y bueno, esta es nuestra presentación del ciclo celular. Muchas gracias.